El aguinaldo de diciembre no paga ganancias. ¿Y qué va a pasar con los jubilados? Está en el piso de Canal 26 el doctor Cristian D'Alessandro, que responde todas las preguntas. Además, vamos a hablar de los allanamientos en las farmacias. Y los proyectos de ganancias siguen dando que hablar, Verónica. Muchísimo. Fuerte debate entre los legisladores, de la oposición, en este caso el Frente Renovador, del oficialismo, y Emiliano tiene mucha información al respecto que toca a los jubilados también, ¿no? Así es, le queremos preguntar al doctor Cristian D'Alessandro, que está con nosotros, agradecemos su visita, ¿cómo va a impactar en el sector de los adultos mayores la aprobación de uno de los dos proyectos? Me imagino que conoce más de uno que de otro, pero le pregunto particularmente cómo puede llegar a impactar en el sector de la tercera edad que se sancione esta eliminación del medio aguinaldo de diciembre para los sueldos brutos superiores a 55.000 pesos y esa ambición, le diría, importante de Sergio Massa de colocar a los jubilados que pagan menos, que cobran menos de 60.000 pesos en términos de haberes fuera del alcance de ganancia. Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. La realidad es que hay dos proyectos casi antagónicos, ¿no? Lo que propone el gobierno nacional con el proyecto del Frente Renovador. En sí, lo que propone el gobierno nacional es aumentar las escalas, pero en realidad que los jubilados paguen ganancia. Sí. En definitiva, con más cantidad en la base del mínimo imponible, pero en definitiva todos pagan ganancia. Lo que se propone del Frente Renovador es justamente que los jubilados, como bien lo dijiste, Emiliano, de hasta 60.000 pesos no paguen el impuesto a la ganancia, cosa que creemos oportuno. ¿Por qué? Porque los jubilados no deben pagar ganancias porque el haber jubilatorio ya lo pagó en su actividad, el jubilado ya lo pagó en su actividad, entonces sería un despropósito que hoy el jubilado que ya pagó todo en su vida activa, en su vida laboral, hoy esté pagando nuevamente ganancias. Hasta hoy, doctor, ¿qué porcentaje de jubilados pagan ganancias? Mirá, el total de trabajadores con todo, hoy está calculado en 2 millones de personas, con trabajadores incluidos. Sí. ¿Bien? Sí. De ahí y estaremos hablando de unos 200.000 jubilados, más o menos. No quiero decir una cifra que no conozco bien. Sí sabemos que con el proyecto de Massa estarían pagando solamente 100.000 jubilados. Que son los que tienen regímenes de privilegio. Régimen privilegiados. A ver, lo real es que, hoy, ¿quiénes pagan ganancia de los jubilados? Prácticamente todo jubilado que supere los 18.880 pesos. Claro. Entonces, como el jubilado es considerado como soltero por la ley, ¿por qué? Porque o es viudo o su cónyuge está jubilado o trabaja y no tiene hijos a cargo. Claro. Entonces, esta situación de tener una persona en calidad de soltera donde aportó toda la vida y que hoy 18.880 pesos sea el límite, es muy bajo. El jubilado, con estos aumentos que hubo de entre marzo y septiembre de este año, que acumuló un 31%, 31,62% de aumento, y la derogación del decreto que hizo Macri en febrero-marzo, cuando anunció el aumento del mínimo no imponible, hizo que en ese momento, en marzo, 110.000 jubilados nuevos empiecen a pagar ganancias. Claro. 110.000 más lo que recién yo te dije, ¿no es cierto? Más o menos 200.000 personas empezaron a pagar a partir de marzo este nuevo impuesto. Sí, porque la escuchaba la diputada Mirta Tundis, ¿no? Que muy bien, ayer ella lo que explicaba es cada vez que se toca el tema de ganancias, más jubilados ingresan a la categoría de pago de ganancias. Por supuesto, es así. ¿Por qué? A ver, nosotros tuvimos un aumento en marzo para los jubilados del 15,35%. Sí. En ese mismo momento, el gobierno anunció los nuevos pisos del impuesto, del impuesto a las ganancias, pero a su vez derogó ese decreto que yo te digo. Entonces, en ese momento, con el impuesto, con la derogación de ese decreto, el aumento de las categorías de 18.800 pesos para el trabajador soltero, que el jubilado es considerado como tal, además del aumento del 15,35, empezaron a
fue un cúmulo. Empezaron a pagar nuevos jubilados que antes estaban eximidos por este decreto. Sumado a que en el mes de septiembre hubo un aumento del 14,16%, esto implicó que aún más jubilados empiecen a pagar. Porque pasaron la barrera de los 18.000 Porque pesos. pasaron la barrera de los 18.880 pesos. Entonces, ¿qué sucede? Primero y principal, hay fallos muy diversos en lo que es la justicia y el pago de ganancias. Lo cierto es que nosotros siempre, los que nos dedicamos a hacer previsión social, la diputada Mirta Tundis, los que hacemos previsión social, sabemos que primero, el principal salario no debe ser considerado como ganancia, pero menos los sueldos de los jubilados. Los sueldos de los jubilados ya fueron alcanzados cuando estaban trabajando. Claro. Entonces, Y, doctor, por eso... ¿qué porcentaje cuando un jubilado empieza a pagar ganancias, ¿no? Cuando pasa esta barrera de los 18.800 pesos, ¿cuánto empieza a pagar de ganancias en dinero? Y depende, es sobre el excedente. Entonces, sobre esa base, el jubilado empieza a pagar la ganancia. Ahora, no nos olvidemos también que en los reajustes de haberes, cuando el jubilado ganó un juicio, también paga ganancias y le viene descontado el total. Sí. Con la reparación histórica también pagan ganancias. O sea, el jubilado es apretado por todos lados cuando el derecho al reclamo de un reajuste hace que no deba tampoco tener ese ingreso descontado de ganancias. Ahora, eso bajo ningún punto de vista. Doctor, recién lo escuchaba decir tajantemente que ningún jubilado debería pagar ganancias, tributar ganancias, porque incluso muchos lo hicieron durante su vida activa. Lo que propone Sergio Massa no le parece demasiado, digamos, razonable de alguna manera, porque está hablando de que quedan dentro aquellos que tienen algún tipo de régimen de privilegio. Se me ocurren algunos exfuncionarios, ¿no? Que pueden quedar dentro. Es y digo, la clave. La verdad que sería bueno que paguen ganancias cuando ganan tanto. Cuando ¿no? hablamos de todos los jubilados, por ejemplo. Cuando hablamos, perdonen que lo interrumpí. Sí. Cuando hablamos de todos los jubilados, hablo de los jubilados que aportaron toda la vida como tal. Claro. O sea, que tuvieron hoy sus 30 años de aportes, se jubilaron todo correcto, ¿bien? Y que hicieron sus aportes. Ahora, después tenemos funcionarios que están hoy cobrando o pagando, mejor dicho, ganancias como son, no sé, los jueces que no están comprendidos en este sistema, pero también es un régimen de privilegio. Los viejos concejales de la Ciudad de Buenos Aires, los ministros, que tenían una ley especial y que fue derogada esa ley en el año 2001, 2002, y que a partir de ahí dejaron de tener esos privilegios, pero todavía siguen teniendo. Claro. Entonces, algunos, y recordemos, por ejemplo, el caso que ayer lo hablábamos con parte del equipo, el caso de Elena Cruz, la actriz Elena Cruz, que un día antes de que se le venza, ella era candidata a concejal suplente por la Ciudad de Buenos Aires. Un día antes que venza su mandato, en realidad era titular, ella asume, porque la titular se había ido. Entonces asume un día porque iba a tener ese derecho a la jubilación de privilegio y todos los beneficios. Bueno, estos casos, esos son los que Sergio Massa establece como algo injusto. Y creemos que ahí sí que hay que aplicar las ganancias debidas, ¿no es cierto? Hacemos un cotejo rápidamente de los dos proyectos en pugna. No sé si en pugna, por lo menos van a ser presentados. Hay una pugna política sin ninguna duda, pero también varían algunos números. Por ejemplo, el proyecto que presenta el oficialismo prevé aumentar un 17% el mínimo imponible, llevarlo para el caso de los solteros, bien digo, a 21.996 pesos, y en el caso de los casados con 2 hijos, a casi 30.000 pesos, 29.250. En el caso del proyecto que presentó Sergio Massa y el Frente Renovador, propone un aumento del 60% del mínimo imponible, llevar los solteros a 30.080 pesos y los casados con 2 hijos a 48.000 pesos. Con un ítem agregado que estamos conversando con el doctor D'Alessandro: los jubilados que ganan más de 60.000 pesos deberán tributar, pero todos los que estén debajo de esa cifra no estarán alcanzados. Que el proyecto del Ejecutivo eso no lo contempla. No lo contempla. En el oficialismo también prevén el cambio gradual de escalas en un proyecto a 3 años, 2017 a 2019. Pasarán del 4 al 45%, hoy es del 9 al 35%, la escala con la que se calcula el tributo. En el masismo hablan de una actualización automática, que no sea decisión del Poder Ejecutivo, que año a año
se actualice automáticamente el sistema de escalas. Y por último, el oficialismo prevé que no importa cuándo se sancione la reforma, sea retroactiva en el 1 de enero de 2017 y tendría un costo fiscal de 27.000 millones de pesos, mientras que en el caso del proyecto del Frente Renovador habla de un medio aguinaldo exento para el mes de diciembre, un costo fiscal aproximado de 50.000 millones de pesos y además plantea variables que sustituirían el impuesto o lo que se deja de cobrar por el tributo que hacen los trabajadores. En este caso prevé la tributación de la minería y de la renta financiera. Claro, algo muy difícil de lograr, ¿no? Por parte del gobierno. No, de hecho, a la minería se le han quitado las retenciones, por ejemplo. Dar un paso atrás. Exacto. Pero sí tiene mayor apoyo político, digo, ¿no? En la Cámara, el proyecto de Sergio Massa, ¿no? Ya lo tiene a Diego Bocio, a la izquierda. Digo, podrían, si quieren ellos, digamos, solitos, per se, digamos, con toda la alianza que han logrado, conseguir los llevar dos tercios. adelante. Exacto, Claro. cosa que no es tan sencillo. Lo que pasa, si me permiten, es que acá tenemos una situación que el proyecto del gobierno lo que prevé es sobre una inflación presupuestada, la del 17%, pero vamos a los jubilados, ¿no es cierto? Que en el histórico de este año recaudaron, entre comillas, tuvieron una movilidad del 31%. Por ende, a los jubilados, con la medida del gobierno, estarían prácticamente sin ningún tipo de ajuste, más que por la inflación. Se comprende perfectamente. Doctor, en un ratito seguimos hablando de este tema. Nos vamos a una pausa. Un breve, en 2 minutos volvemos. Estamos aquí en el piso con el doctor Cristian D'Alessandro. Vamos a hablar de los jubilados, como siempre hace él. Pero lo voy a llevar al PAMI en este caso, doctor. ¿Por qué? Porque, bueno, en las últimas horas la justicia federal está allanando en 9 provincias y Capital Federal, las farmacias. Farmacias vinculadas al PAMI porque les provee de medicamentos y tiras reactivas, por ejemplo, para realizar el dosaje de glucemia en sangre o en orina para los jubilados diabéticos. Y se ha conocido una estafa fabulosa, doctor. Sí, la verdad que triste. Una estafa triste porque los que se perjudican son los jubilados, que están entre medio de una herencia recibida, de corrupción y una incertidumbre, un caos que hoy se está viviendo. Entonces, los jubilados están en el medio. Hoy donde tocamos, sean médicos de cabecera, sean odontólogos, sean farmacias, salta pus, salta incertidumbre y caos. Un segundito, para que el televidente tenga idea de lo que estamos hablando, solo en 29 allanamientos, los últimos que se hicieron en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, más que nada focalizados en Quilmes y los alrededores, solo en 29 farmacias se descubrió que había facturas, recetas por 1.133 jubilados que en realidad habían fallecido y se facturó en forma, y por eso decimos que una estafa, dinero al PAMI por $500.000 de pesos. Son los jubilados fantasmas. Son los jubilados que es una vergüenza que a lo mejor o están fallecidos o no sabían que se estaban comprando a nombre de estos jubilados el remedio. Por supuesto, todo esto hay que ser investigado. Esto no tiene que quedar solamente en el allanamiento. Hoy estaba hablando con un alto funcionario de farmacias, de los colegios de farmacias, que me decían que está muy bien que se haga estos allanamientos. El tema es que la farmacia en sí, él me comentaba, habría que analizarlo, no tiene en sí el poder de negarse a entregar un remedio. ¿Por qué? Porque ellos tienen un validador. Si el validador es como una tarjeta de crédito, si uno pasa la tarjeta de crédito y no está denunciada esa tarjeta como robada, el farmacéutico vende. Entonces después se viene el problema con la farmacia por un caso de corrupción de esta envergadura, porque no solo está esto, está el tema con los hospitales o las clínicas, los beneficiarios que
estaban supuestamente internados y no lo estaban, con los geriátricos. Hoy es así. Pero Está ¿cómo todo... es, doctor, entonces? Un jubilado que está vivo, pero está enfermo, no puede ir hasta la farmacia él para comprar sus propios medicamentos por su enfermedad. Sí. Entonces, si manda un tercero, ¿cómo la farmacia puede saber que ese tercero realmente está comprando un medicamento para un jubilado que está enfermo en su casa y no para un jubilado trucho o un jubilado muerto? Claro, la realidad es que la farmacia tiene un validador. Es como que uno pasa con la receta, tienen que cargar los datos y ahí le dice si esa persona está apta para comprar o no, si es un beneficiario del PAMI o no, si ese médico que recetó es el real o no. Entonces el farmacéutico, una vez que chequeó eso, vende el producto. Usted lo que nos quiere decir es que a estos 1.200 jubilados no se les había dado de baja en el padrón. Claro, es que es una cosa tan sencilla de un registro que tiene que ser unificado con el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, que tiene que informar el causante, la muerte del beneficiario y que a lo mejor no lo hacía. Pero ¿y por qué se allanan las farmacias entonces? ¿Perdón? ¿Por qué se allanan las farmacias No, entonces? es porque las farmacias son la boca de expendio y de ahí tienen que salir, ver el camino de la receta. Quién la hizo, cómo la hizo y en qué concepto. Recuerden ustedes también que la otra vuelta, en los allanamientos anteriores que se hicieron en Córdoba, se hicieron también en la zona norte del país, también habían encontrado un médico que hacía 39.000 recetas. Entonces todo esto hace que el médico, por ejemplo, en este caso tenía connivencia, claramente. Seguramente lo va a demostrar la justicia. Ahora, hay médicos que no tenían ni la más pálida idea que estaban siendo víctimas del robo del sello. Doctor, a uno le da la impresión también que esto no puede ocurrir sin la connivencia de funcionarios. Pero me imagino y quiero creer que la investigación no va solo a quedar en las farmacias o en el médico. Esto tiene que seguir por arriba, porque así como hubo una persona que hizo un acto de este estilo, hay otra que recibió el dinero de esas personas que estaban fallecidas y que estaban siendo víctimas de las recetas truchas, porque son recetas truchas. Ahora, doctor, desde el punto de vista legal, usted es abogado, ¿es muy difícil hacerlo pasar por un acto de negligencia esto? No, en realidad no es una negligencia. No, por eso digo, pero legalmente lo van a intentar para no autoinculparse. Digo, es muy difícil hacerlo pasar por un acto de negligencia, porque yo digo, hay gente que no la sacaban del padrón. No se puede aducir la propia torpeza, dice el derecho, ¿no? Pero, digo, en realidad se puede sospechar que no se olvidaron acá, o no sabían hacerlo. Acá fueron a las farmacias, pero como me decía este farmacéutico renombrado, me decía, nosotros lo que hacemos es validar, vender como una tarjeta de crédito. Cuando la tarjeta de crédito está denunciada como robada, el negocio no vende. Entonces, esa es la realidad. Ahora, lo que más preocupa, más allá de las farmacias, es la entrega de provisiones, que también está pasando en el PAMI. Hoy, por suerte, y esto es una buena noticia, se reactivó el sistema de entrega de pañales. Hasta el jueves y viernes de la semana pasada el PAMI no había hecho renovaciones de los contratos con las distribuidoras, con las farmacias y con las pañaleras, y no estaban entregando. O sea que los jubilados que estaban dentro de los hogares geriátricos, los que estaban internados y los que querían ir a tener un pañal, no tenían derecho. Hoy, por suerte y gracias a Dios, se reactivó el servicio, se va a estar normalizando dentro de las próximas 48 horas, hay que llevar calma esto, porque depende del stock que los distribuidores o farmacéuticos tengan encima. Bueno, por lo menos cerramos entonces con una buena noticia, por supuesto, doctor. Muchas gracias por su visita. Gracias, doctor. A ustedes.